Si quieres conocer qué es y cómo funciona la gestión pasiva o indexada, puedes comprar nuestro libro La Guerra Financiera Asimétrica, número 1 en venta en Amazon. Podrás averiguar cuáles han sido los resultados históricos de este estilo de inversión. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y si queréis el libro gratis, solo tenéis que abrir una cuenta en MyInvestor y contratar cualquiera de sus productos. Recordad que debéis hacerlo a través del enlace que proporcionamos en la descripción. Poneos en contacto con nosotros una vez lo hayáis hecho y os lo enviaremos a casa. ¿Podemos aprender algo de la gestión pasiva para pagar nuestras pensiones? Una pregunta. Hemos visto previamente en los otros audio posts que era posible complementar nuestra pensión pública en base a un sistema de reparto, por supuesto, con el capital y los beneficios derivados de una inversión en acciones a largo plazo. En concreto lo vimos a 16 años y posteriormente a 23 años. No obstante, también señalábamos los límites y riesgos a los que se enfrentaba el inversor en tales plazos, porque lógicamente podía saber con más o menos exactitud cuándo se iba a jubilar, pero no si ese feliz momento de cesar en el trabajo coincidiría con un periodo bajista de la bolsa que finalmente cercenara no solo sus expectativas, sino también su rentabilidad. Finalmente, en el audio post previo a este, examinamos el ejemplo práctico a largo plazo de verdad en términos de preparar una pensión, el que nos ofrecía el Vanguard 500 Index Fund, que al fin y al cabo es el único que existe. El único que existe con un plazo de 45 años. En este último supuesto, la conclusión era más favorable que en las dos anteriores, es decir, sí era posible jubilarse en base a un sistema de capitalización, incluso si las aportaciones realizadas por el inversor no eran demasiado elevadas. E incluso también si terminaba su periodo de inversión en un año muy bajista, como el 2008. Ahora vamos a sintetizar brevemente qué podemos aprender de los tres ejemplos anteriores, el de 16 años, el de 23 años y el de realmente largo plazo del Vanguard 500. Y lo aprenderemos usando las rentabilidades reales obtenidas por el ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor's, complementado por el Vanguard US 500 en euros. Y esas dos las combinaremos con las del Vanguard 500. Empecemos. Primero, aunque pueda parecer una eternidad, ni 16, ni 23 años, ni más pueden ser suficientes para proporcionar al inversor una rentabilidad tal que le permita retirarse solo con su pensión privada. En plazos breves de tiempo, un periodo bajista prolongado o simplemente un crack bursátil puntual puede arruinar las expectativas del inversor. Quien piense lo contrario debe estar dispuesto a realizar aportaciones de capital más cuantiosas, porque al fin y al cabo los efectos benéficos de la capitalización y del interés compuesto se apoyan en el transcurso del tiempo. Así que la cuestión importante a tener presente sería ¿cuánto tiempo? Evidentemente, la primera respuesta sería por lo menos la de toda la vida laboral del inversor. Algo sobre lo que en el futuro volveremos a decir más cosas. En segundo lugar, directamente relacionado con el factor temporal, se encuentra la cuestión de cuánto aportar del capital, cuánto invertir. Puede ser poco, como vimos en los tres ejemplos que hemos usado, pero en tal caso, esta inversión funcionará si media tiempo suficiente, como en el caso del Vanguard 500 en dólares. Aunque en las simulaciones a 16 y 23 años partíamos de un inversor
que invertían una cantidad fija de dinero cada año y que se limitaba a actualizarla a la inflación cada 5 años, lo cierto es que la cantidad a invertir dependerá, aparte de las circunstancias personales del inversor, más de un porcentaje sobre sus ingresos que de una cantidad predeterminada de antemano. No necesariamente, claro, pero tiene sentido que se mezclen ambos criterios, un mínimo a invertir y un porcentaje de los ingresos. En tercer lugar, ¿dónde invertir? Bien, en los 3 ejemplos que hemos usado, el escenario de nuestra inversión era el S&P 500, el benchmark de referencia de los Estados Unidos y además del resto del mundo bursátil. Elegir este índice u otro global como el MSCI World o el All Countries World Index no es una cuestión baladí, y de eso ya hemos tratado en algún audio post previo, puesto que invertir solo en Estados Unidos conlleva sus pros y sus contras, por mucho que la bolsa norteamericana sea hegemónica. Al tratarse de una inversión a muy largo plazo, digamos 40 a 50 años mínimo, nada seguro puede afirmarse sobre la preeminencia futura de la bolsa norteamericana, por mucho que hasta el momento haya sido así. Que lo siga siendo en el futuro, lo sentimos mucho, pero está por ver. Quizá por eso convenga un índice global, como el MSCI World, que al fin y al cabo se ciñe a los mercados desarrollados, si al inversor no le merece demasiada confianza los mercados emergentes. En cuarto lugar, independientemente de lo que hemos dicho hasta ahora, el éxito de la gestión pasiva descansa en los bajos costes. En el cuadro que vais a ver ahora, reproducimos la rentabilidad en base al Vanguard 500, cuyos costes son ínfimos, menos del 0,2% sobre patrimonio. Podéis ver el cuadro, que es idéntico al del audio post anterior, con su año, la rentabilidad del Vanguard 500, la aportación que se hace cada año, lo aportado cada año y lo que finalmente se obtiene. Bueno, pues a continuación vamos a poner el mismo cuadro, pero con una penalización del 0,75%, para que veáis cómo sería el Vanguard 500 si tuviera unos costes parecidos al del fondo naranja ING Direct. No obstante, aun con esta penalización, aún sería el Vanguard 500 más barato que el fondo naranja ING, fijaos. Bien, pues en el cuadro tenemos lo mismo, año, rentabilidad, pero modificada con un menos 0,75, la misma cantidad invertida, lo aportado cada año y finalmente lo obtenido. Y las diferencias son notables. En el caso del cuadro primero, se obtienen aproximadamente $614.000, mientras que ahora, pagando más, se obtienen $486.000. La diferencia es más que notable, y esto no tiene vuelta de hoja. Puede ser que en un plazo menor que coincida con buenos tiempos bursátiles, esto no parezca tan importante. Pero es absurdo pensar que en un plazo tan largo como el que se precisa para que tenga éxito una planificación capitalizada de una pensión, no se vayan a sufrir periodos puntuales muy negativos. Los costes a largo plazo, ojo con esto, también se capitalizan. Dicho lo cual, faltaría quizá un elemento más: la fe. Que en el pasado los mercados bursátiles, especialmente el norteamericano, hayan obtenido rendimientos positivos, no implica que los sigan obteniendo en el futuro. Vamos a repetir esto. Que en el pasado los mercados bursátiles, especialmente el norteamericano, hayan obtenido rendimientos positivos, no implica que los sigan obteniendo en el futuro. Señalar que históricamente la bolsa
ha obtenido esta rentabilidad no implica que se repita. Lo que importa es que ese rendimiento no se produce porque sí, porque en el pasado la bolsa hizo esto, porque es lo que podemos esperar de los mercados, sino por razones de mucho más peso que no tienen que ver con las estadísticas bursátiles. Son razones de fondo, razones sistémicas. Como este es un tema bastante complejo, hablaremos de él en el futuro. Porque todos nos preguntamos si en el futuro se repetirán las rentabilidades del pasado. Así que para dilucidar esta cuestión, habremos de ver o intentar entender qué es lo que ha hecho que en el pasado se hayan producido las rentabilidades con las que ahora soñamos para el futuro. No nos queda más remedio que aguarle la fiesta a quien crea que, en contra de toda evidencia, rentabilidades pasadas garantizan rentabilidades futuras. Pero no nos queda más remedio que hacerlo. Hasta la próxima.